¿Quieres conocer las últimas tendencias en la educación? ¿Escuchar conversaciones con expertos e historias inspiradoras del ámbito educativo? Estás en el lugar correcto. Escucha nuestro siguiente episodio de Relace Webicast. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Relace Webicast, Oportunidades sin Fronteras, un espacio diseñado para hablar de la educación de nuestra región latinoamericana, de sus proyectos, iniciativas, modelos, buenas prácticas, publicaciones, investigaciones y demás. Durante esta segunda temporada abarcaremos algunas de las prácticas educativas innovadoras que hicieron parte de nuestro Congreso EPIC 2024. Les habla Sandra Restrepo, coordinadora general de Relace y coordinadora del Comité Científico del Congreso EPIC 2024. Este es nuestro tercer capítulo de esta segunda temporada y para ello me complace presentar a Sandra Patricia Niño González, que también es colombiana, eso por supuesto me hace sentir muy orgullosa, docente de básica primaria, licenciada en lingüística y literatura, con especialización en gerencia social de la educación, magíster en educación y doctora en educación. A lo largo de su trayectoria profesional ha dedicado su carrera a la formación integral de los estudiantes, centrándose en la importancia de desarrollar competencias lingüísticas y comunicativas desde una edad temprana. Es decir, es una persona que tiene un enfoque bien interesante en tema comunicativo de competencias en general. Hola Sandra, bienvenida a este espacio. Hola, ¿Qué otros Sandra. aspectos de tu carrera quisieras mencionarnos, que nos compartas un poquito más de tu experiencia, del por qué nos encontramos hoy aquí conectadas, Sandra, y que además nos llamamos igual, somos, Sí, como se dice popularmente en nuestro país, tocayas? Entonces, bueno, totalmente. bienvenida. Gracias. No, primero agradecerte por la invitación. Pues la verdad ya diste como una breve introducción de mi perfil. Pues te cuento que tengo una pasión impresionante por la enseñanza, pues que me ha llevado a investigar y aplicar estrategias innovadoras para promover la competencia pragmática en el aula. Siempre pues buscando que mis estudiantes utilicen el lenguaje de manera efectiva en distintos contextos sociales. Sobre eso vamos a dialogar un poco, sobre esa competencia pragmática. Yo la verdad sí estoy convencida de que la educación debe ir más allá pues, de la simple transmisión de conocimientos, preparar a los estudiantes para interactuar con éxito en la sociedad contemporánea. Y nuevamente, gracias por la invitación. Claro, Sandra, no, muchísimas gracias a ti por aceptar, por supuesto, participar en este espacio y realizar algo que es súper importante y es la divulgación de estas buenas prácticas que contribuyen a que otros docentes que se encuentran en diferentes países de nuestra región puedan también mejorar sus prácticas. Sandra hoy nos viene a presentar una práctica educativa innovadora con la cual fue seleccionada para participar en el Congreso EPIC 2024, después de haber participado o haber surtido un proceso riguroso a través de la revisión del comité científico, a través de la evaluación de pares internacionales. Y hoy ella quiere presentarnos esta práctica denominada Estrategias y Prácticas de Maestros para el Desarrollo de la Competencia Pragmática. Entonces, en esa línea, Sandra, quisiera precisamente que tú pudieras describirnos brevemente esta práctica educativa innovadora que estás implementando, que nos contaras de qué se trata, cuáles son esos objetivos principales que tiene esta práctica y por qué es tan relevante. Bueno, te cuento. Para describir mi práctica educativa, primero me gustaría hablar muy brevemente sobre un enfoque clave en la enseñanza de idiomas, el enfoque comunicativo, también es conocido como enseñanza comunicativa de la lengua o enfoque funcional. Este enfoque surgió en la década de los 70, transformó la enseñanza de segundas lenguas al priorizar la intención como el medio y objetivo principal del aprendizaje. En lugar de enfocarse pues en la enseñanza aislada, que casi siempre está así, de gramática y vocabulario, como lo hacía el modelo estructuralista. El enfoque comunicativo concibe el lenguaje, que es fundamental, como un instrumento de comunicación. Los principios de ese enfoque son claros. El idioma se aprende para comunicar en situaciones reales. La interacción es el pilar del proceso del aprendizaje y toda comunicación debe tener un propósito definido.
A lo largo de los años el concepto de competencia comunicativa pues ha evolucionado. Sé que muchos de ustedes han escuchado nuestro amado maestro Noam Chomsky, ¿sí? En todos los procesos lingüísticos, donde diferenciaba entre competencia lingüística y actuación. Algunos lo denominan performance, ¿cierto? Hasta pues las aportaciones también del Heinz, más o menos en el 72, pues que resaltan el papel del contexto sociolingüístico, la lengua en la sociedad, y pues este concepto se ha ampliado, ¿sí? Para incluir no solo el conocimiento gramatical, sino también pues la habilidad de usar ese conocimiento en situaciones reales y con fines específicos. Quería dar como esta breve introducción para contar un poco más sobre mi práctica. Diversos autores pues han estudiado los componentes de esta competencia comunicativa, y a lo largo de su desarrollo histórico pues surge la competencia pragmática como un elemento clave dentro de estos componentes. Es la que permite al ser humano adecuar el discurso dependiendo del contexto en el que se encuentre. Es muy importante porque es la que le da pertinencia al discurso, permite medir la intencionalidad en el discurso, y de esta manera la persona va a poder aplicar efectivamente los elementos pragmáticos en su cotidianidad. Y pues no solamente en situaciones académicas, sino también profesionales. Bueno, a partir de esta breve introducción, donde quiero enfocar mi práctica educativa, es en cómo mejorar las habilidades de los maestros en la enseñanza de esta competencia, específicamente en el contexto de los procesos comunicativos, tanto dentro como fuera del aula. Casi siempre hablamos de los contextos en el aula, y nos olvidamos que los procesos comunicativos tienen muchísima influencia fuera de ella. Nuestra competencia comunicativa, como lo señala una de las grandes autoras, Rey Zabal, no solo depende del dominio del lenguaje, sino también de la interacción grupal, las emociones y las necesidades individuales, pues lo que implica pues desarrollar habilidades para elegir adecuadamente las palabras, el tono y el momento oportuno para intervenir, o simplemente pues permanecer en silencio, ¿no? Este enfoque también tiene en cuenta lo propuesto por una de las grandes escritoras que ha trabajado durante muchísimos años, se denomina María Victoria Escandel, una gran maestra en términos de pragmática, quien pues sostiene que un hablante competente debe dominar las reglas gramaticales, el vocabulario, y también ser capaz de reconocer y adaptarse a diferentes situaciones comunicativas. Pues la innovación de esta propuesta pues busca replantear la enseñanza tradicional del lenguaje, ¿no? Pues que siempre ha priorizado aspectos gramaticales como la fonología, la sintaxis y la morfología, que tienen mucho peso, ¿sí? Pero todo ello debe ir integrado, ¿cierto? Y transversalizado pues en un enfoque social. A través pues de estas estrategias didácticas se promueve pues un aprendizaje más contextualizado, colaborativo, fundamental, alineado con las necesidades del entorno social y académico, pues fomentando una evaluación integral de las habilidades comunicativas. Pues aparte de ello, ¿no? Estamos en una era totalmente tecnológica, ¿sí? Que promueve pues, que los docentes adoptemos un enfoque también reflexivo e investigativo, contribuyendo así pues, al mejoramiento continuo de la enseñanza del lenguaje, adaptando el currículo a una sociedad diversa y totalmente interconectada. Es como trato de hacerlo brevemente, ¿no? O sea, hay muchas cosas que quisiera decir acerca de la pragmática que me apasiona, pero en realidad esta es mi propuesta, ¿no? Implementar estrategias que potencien las competencias comunicativas, pero especialmente el componente pragmático. El componente pragmático a través de los años siempre teóricamente ha estado fuerte en la enseñanza de una segunda lengua, pero aquí yo lo denomino el plus, es en la enseñanza de la lengua materna, no tiene ese enfoque tan fuerte.
Entonces los maestros son muy expertos en reglas gramaticales, muy expertos en términos de semántica, ¿no? Entonces el significado, coherencia, cohesión. Pero cuando queremos ir a esa lectura de entre líneas, nos falta fuerza. Eso es un poco, Sandra. Muchas gracias, Sandra, por esa explicación, que además es muy puntual. Sé que ya has tocado o has hablado de esto, pero quisiera que nos profundizaras o nos tocaras aquellos elementos que no has mencionado, y es qué necesidades o problemas educativos que tú evidenciaste desde tu rol como docente te llevaron a plantear esta práctica, de lo cotidiano que haces con tus estudiantes, de las investigaciones, del acercamiento con otros colegas. Bueno, te cuento así, es que a veces me extiendo, voy a tratar de ser muy breve. Bueno, sabemos que la instrucción de las competencias comunicativas se fundamenta, como lo mencioné, en el enfoque comunicativo, ¿no? Este se considera sinónimo de eficacia e innovación en la enseñanza de idiomas. Sin embargo, ¿cierto? La implementación metodológica de este enfoque no siempre se traduce en una aplicación efectiva en el aula, Sandra. Lo que puede deberse, pues de pronto, hay una pequeña brecha entre la teoría y la práctica. Y pues esta desconexión a menudo resulta en lo que los estudiantes pues usualmente solo se concentran en descifrar el código lingüístico, ¿no? O sea, los chicos se han acostumbrado a lecturas automáticas, ¿sí? Entonces, y cuando queremos que vayan un poco más allá dentro del proceso de la enseñanza de la lectura y la escritura, lo hablo desde Colombia, nosotros partimos pues de unos documentos de referencia, ¿no? Y en la medida que van evolucionando, se va dando un grado de profundidad en la enseñanza de ese código lingüístico, que creo que ahí hay que conversarlo bastante, porque es nuestra lengua materna lo que estamos enseñando, ¿no? Y siento que hay una pequeña desconexión en creer que lo único que se debe enseñar es que el chico codifique y decodifique ese código escrito. Entonces, de ahí surgen un montón de preguntas a partir precisamente de ello. Yo siento que pues en nuestra vida cotidiana los diversos medios de comunicación nos presentan información variada, ¿no? Y los chicos ahorita son totalmente digitales. Y cada uno tiene su propia estructura de mensaje. Comprender estas diferencias y cómo se construyen los mensajes permite a los estudiantes gestionar mejor la información, evaluando su significado y el impacto en la toma de decisiones, Sandra. Eso es fundamental, que ellos puedan discernir esa nube, ese mar de información que están recibiendo. Y considero que la competencia pragmática, ¿sí?, es un elemento fundamental que no se ha tenido en cuenta. Delhaize lo menciono porque fue el precursor precisamente de hablar de los contextos comunicativos. Nos explicita que esta competencia abarca varias dimensiones, ¿sí? Aparte de la lingüística, está la sociolingüística y de manera primordial pues la competencia pragmática. Esta última sí se vuelve crucial para el uso efectivo del lenguaje en contextos diversos. La comprensión de la pragmática ha evolucionado, dando origen pues a distintas áreas de estudio, cada una pues, enfocándose en aspectos específicos del contexto lingüístico, como el enunciado, el discurso, el texto, la relación entre los interlocutores. Bueno, a pesar de que la pragmática se ha incorporado gradualmente en los programas de enseñanza de lenguas en las últimas 3 décadas, pues aún persisten deficiencias, Sandra, en su desarrollo. Verschuren, este autor, argumenta cómo la competencia pragmática debe ser integrada de manera adecuada en los programas, pues ya que implica la habilidad de utilizar el lenguaje de manera efectiva y apropiada en diversos contextos sociales y culturales. Siento que la falta de esta habilidad comunicativa en los estudiantes se manifiesta en algunas áreas, ¿no? Puede ser tal vez la incapacidad de seleccionar estructuras lingüísticas adecuadas para diferentes interlocutores y contextos, lo que puede llevar pues a alejarse de las normas socioculturales que son fundamentales y afectar la calidad de la comunicación. Tal vez errores en la elección de palabras o frases inapropiadas, resultando en malentendidos y
van mucho más allá y dificultando el desarrollo de las relaciones sociales. Tal vez, me parece a mí que el desconocimiento de estrategias discursivas, ¿no? Que matizan posturas y opiniones, lo que puede llevar pues a interpretaciones erróneas de la intención comunicativa. Bueno, para abordar pues estos retos comunicativos es necesario sí considerar factores extralingüísticos, como el contexto, el emisor, el receptor y las restricciones socioculturales institucionales que nosotros conocemos. La pragmática, al centrarse en los principios que regulan el uso del lenguaje, examina las relaciones entre signos lingüísticos y sus usuarios, destacando la importancia del emisor, el destinatario, la intención comunicativa, el contexto, los actos de habla. Bueno, muchísimas posibilidades que pues haciendo un estudio dentro de los documentos de referencia de política pública que se manejan en Colombia a partir de la Ley General de Educación, que son nuestros derroteros, pues no se evidencia de manera explícita, ¿sí? Y tampoco implícita en algunos casos, estrategias didácticas que potencien esta competencia, Sandra. Okay. Bueno, en resumen, aunque estos documentos mencionen aspectos ortográficos en relación con la competencia escritora, es crucial ampliar la visión de esta competencia para incluir también argumentación y el peso retórico. En cuanto pues, a la competencia comunicativa escritora, también se hace mayor énfasis en el componente semántico, no en el pragmático, en relación con el tema, el propósito, la articulación del texto, el aspecto sintáctico que también lleva muchísima fuerza durante años. Claro, organiza el texto de manera coherente y cohesionada, mientras que el enfoque pragmático establece el propósito de la comunicación, ¿no? A veces miramos un montón de textos desconectados con esa intencionalidad específica que nos permite comprender el texto desde otras visiones. Bueno, creo que es importante que los maestros, ¿sí? Tengan una visión diferente, que miremos cómo el lenguaje ha evolucionado, ¿sí? Y que tenemos pues varios desafíos, ¿no? Precisamente la escuela consiste en eso, en mejorar la enseñanza y el aprendizaje mediante un diálogo entre la teoría y la práctica. Y pues esto sí implica reflexionar sobre nuestras prácticas y proponer alternativas que involucren tanto a docentes como a estudiantes, dado pues que el docente debe introducir adaptaciones y transformaciones que su práctica demanda, pues con el objetivo de extraer un saber pedagógico apropiado, ¿no? Este saber es efectivo cuando es sistematizado, comentado y fundamentado, pues sabemos que puede enriquecer la teoría misma. Y pues eso es el propósito que en gran medida estoy yo aquí precisamente en RELAS, ¿no? Tratar de compartir un poco esas reflexiones que han surgido y que he venido trabajando en ellas a lo largo de estos años. Yo creo que pues por esta razón considero pertinente llevar a la escuela una perspectiva contextual del lenguaje, adoptando pues un enfoque metodológico que aborde la lectura, la escritura, la oralidad y la escucha, nuestras habilidades comunicativas, como prácticas sociales apoyadas en un enfoque pragmático. Perfecto, Sandra. Me gustaría, así brevemente, que tú nos contaras ¿cómo crees tú que el surgimiento de la inteligencia artificial generativa pueda afectar precisamente esa competencia comunicativa, teniendo en cuenta que hay algunos estudiantes y generaciones que están expuestas a la construcción de textos y a la construcción de discursos a partir del uso de estas herramientas desde muy temprana edad? ¿Crees que esto a largo plazo puede generar alguna repercusión precisamente en ese desarrollo de la competencia? Claro. Porque mira que hay un elemento fundamental que es el componente social, ¿sí? Y tú comprendes en la medida que interactúas con otros. El lenguaje es netamente social, el lenguaje es cuando tú miras al otro, el lenguaje es cuando tú escuchas al otro, ¿sí? El lenguaje es
estos silencios, el lenguaje es tan amplio. La inteligencia artificial, claro, es una herramienta que te permite sistematizar la información, ¿sí? Y así se debe asumir. O sea, es un mar de información que tú haces una pregunta en concreto, ¿no? Te da unas posibles soluciones a esa pregunta, pero quedas ahí. O sea, tú no interactúas con absolutamente nadie más porque tú estás haciendo una pregunta específica. No hay otras posibilidades diferentes porque es un contexto en concreto. El lenguaje te da la posibilidad de sentirte vivo. Yo lo hago esa analogía. Porque tienes interlocutores que te dan una respuesta específica dependiendo del contexto, aquello que a veces ni siquiera tú mismo reconoces. Entonces, la inteligencia artificial como una herramienta de información masiva que te da respuestas en concreto, como cualquier, digámoslo así, en nuestra época era íbamos a la biblioteca y buscábamos un montón de textos y buscábamos información a preguntas en concreto, ¿sí? Pero solamente en la medida que tú interactúas con otro, ¿sí? Es que tú reconoces que esa información se convierte en algo válido. Entonces, es mi perspectiva, Sandra. Perfecto, muchísimas gracias. Quisiera ahora que nos contaras un poco cuáles son esos resultados o cambios que tú has percibido en los estudiantes con respecto a la implementación de esta práctica en particular. ¿Cómo crees que han mejorado en su competencia? ¿Cómo esto ha contribuido en su aprendizaje, en su análisis crítico? Bueno, que nos puedas contar un poquito más de eso. Han mejorado un montón. Desde la implementación pues de la estrategia centrada en la enseñanza de la competencia pragmática, he observado varios resultados y cambios significativos en los estudiantes. Bueno, en primer lugar, han aumentado su capacidad para comprender, eso es fundamental, y utilizar el lenguaje de manera contextualizada, lo que les ha permitido participar de manera más activa y efectiva en las interacciones en el aula. Asimismo, pues han demostrado una mayor sensibilidad hacia las intenciones comunicativas de los demás, ¿no? Lo que ha mejorado la calidad de sus interacciones sociales y su capacidad para establecer relaciones interpersonales muy efectivas. Eso está muy relacionado con la parte socioemocional. Imagínate que cuando yo comprendo esas interacciones, reconozco sus emociones. El reconocimiento de emociones sabiendo la intencionalidad y reconociendo esa intencionalidad contextualizada, me permite reconocerme a mí y reconocer al otro, que es fundamental la otredad. Bueno, los estudiantes también han mostrado avances en sus habilidades para formular inferencias y deducciones, ¿no? A partir del contexto, lo que se traduce pues en una mayor comprensión de textos orales y escritos. Esto ha llevado a una mejora en su desempeño en tareas de lectura y escritura, pues donde se nota un uso más consciente y adecuado de recursos retóricos y estrategias comunicativas. Además, pues la práctica de técnicas de argumentación y persuasión se ha potenciado. Yo si lo quisiera poner en términos de porcentaje, yo creo que un 60%. Esto le ha permitido pues que se sientan fortalecidos en su confianza, ¿no? Al expresar sus opiniones, a defender puntos de vista en debates y presentaciones. Y por último, pues se ha evidenciado un aumento en la motivación y el interés por aprender, ¿no? Ya que la enseñanza de la pragmática pues se ha incorporado en actividades más dinámicas y relevantes para su vida cotidiana. Esto pues ha generado, la verdad, un ambiente de aprendizaje más colaborativo y participativo, pues donde los estudiantes se sienten más comprometidos con su proceso educativo. Y pues en general la implementación de esta innovación sí ha contribuido a desarrollar no solo competencias lingüísticas, sino también habilidades sociales, emocionales fundamentales para su crecimiento integral. Muy interesante esto que nos mencionas, de verdad son muchos aspectos los que se ven fortalecidos y por eso quisiera ir a la siguiente pregunta y es, ¿cómo crees tú que esta práctica podría ser replicada o podría ser escalada en otros contextos educativos? Que le cuentes a los colegas cómo pueden llevar esto a sus aulas también, a sus instituciones de educación básica, media, superior, bueno, etcétera.
Bueno, yo te voy a contar mi experiencia, pero quiero también hacer ahí una acotación pequeñita, ¿no? Para escalar o replicar esta práctica, pues en otros contextos educativos sí es fundamental que, pues en este caso, las entidades públicas como las Secretarías de Educación y el Ministerio de Educación, pues establezcan una colaboración sólida, ¿no? Para consolidar la enseñanza de procesos comunicativos en las escuelas primarias. Yo sé que, como te mencioné, partimos de unas políticas, sí, públicas, pero pues esas transformaciones sé que inician en el aula, pero nosotros tenemos derroteros y seguimos esos estándares. Creo que precisamente aportar desde estos círculos de conocimiento, a partir de estas comunidades de aprendizajes que se dan a través de estas redes que se tejen gracias a las oportunidades como las que nos da Relaz, nos permiten visualizar más allá, ¿sí? O sea, podemos hacer transformaciones en el aula. Las transformaciones se dan cuando tú te sientes comprometido con ese ejercicio mismo pedagógico. Y si tú estás comprometido y evidencias que esa práctica que estás haciendo impacta en cualquier grado, tú lo puedes replicar. En el momento que tú reconoces que si hay transformaciones sociales, emocionales, cognitivas, ¿sí? Eso se replica en cualquier aula de clase. Porque aparte de la adquisición del conocimiento, hay otras dinámicas que nosotros reconocemos, ¿sí? Y que evidenciamos y que sabemos que podemos hacer cambios. Creo que, pues para mí, creo que sería fundamental que de verdad esos contextos educativos empezaran esas transformaciones desde lo alto, digámoslo así. Pues creo que esto implicaría no solamente pues un enfoque en los conocimientos lingüísticos, sino también en el desarrollo de la competencia pragmática, de la competencia comunicativa fuerte, de las habilidades comunicativas de los estudiantes, permitiéndole utilizar el lenguaje de manera adecuada según el contexto comunicativo. Mi propuesta precisamente surge de que mis redes, mis comunidades de aprendizaje, mis pares académicos, transformen sus prácticas de aula. Creo que es bueno. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Sandra, de verdad, por esto que nos cuentas, porque claro, por supuesto, para este tipo de competencias que son competencias transversales se requiere que se involucren no solo los docentes, sino también las instituciones y también las secretarías, los ministerios, que son finalmente los que ubican la pausa y nos van diciendo hacia dónde movernos como instituciones educativas. Y ya para cerrar este capítulo, nuestro tercer capítulo de esta segunda temporada de nuestro Relace Webicast, me gustaría que le contaras un poco a quienes nos escuchan cómo te sentiste en el proceso del Congreso EPID 2024. ¿Lo recomendarías para otros colegas? Sí, en general, ¿cómo fue tu experiencia? Uy, Sandra, espectacular. El Congreso EPI 2024 me sentí motivada, ¿sí? Me permite, es un desafío, ¿sí? A compartir mis ideas con una comunidad académica diversa, lo que me permite reflexionar profundamente sobre mi propia práctica educativa. La experiencia de intercambiar conocimientos y recibir retroalimentación fue muy enriquecedora y definitivamente recomendaría 100% la participación de otros colegas. El Congreso ofrece un espacio para el aprendizaje colaborativo, eso es fundamental. El desarrollo profesional y la oportunidad de estar al tanto de las últimas tendencias en la educación, Sandra. EPIDAS, yo los sigo desde el año pasado, solamente como participé, todo el Congreso. Y este año me di la oportunidad de ser ponente y la experiencia de retroalimentación, de motivación, fue permanente. Siempre me sentí muy entusiasmada en estar acá. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandra, porque gracias a ustedes este congreso es posible. Quiero que te dirijas al público que nos escucha a través de nuestro canal de Spotify y que nos ve a través de nuestro canal de YouTube y que
les cuentes un poco y te despidas de ellos ya para ir cerrando nuestro capítulo. Bueno, agradecimientos totales por la oportunidad que EPI nos brinda a los docentes de poder compartir un poco nuestras experiencias. Es totalmente enriquecedor, siempre hay una retroalimentación y esa oportunidad que se da de escucha, ¿no? A veces cuando te escuchan de forma contextualizada te hacen sentir muy importante. Muchas gracias. Gracias, Sandra. En este tercer capítulo de la segunda temporada de Relace Webicast hemos conocido sobre la práctica educativa innovadora, estrategias y prácticas de maestros para el desarrollo de la competencia pragmática, la cual hizo parte de nuestro Congreso EPIC 2024. Gracias por acompañarnos en este Webicast del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas, Relace, Oportunidades sin Fronteras. Esperamos que hayan disfrutado y les invitamos a seguir enriqueciendo la educación en nuestra región. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Relace Webicast. Esperamos que la información que hemos compartido te haya inspirado, motivado y brindado nuevas herramientas para tu empoderamiento. Nos escuchamos en el próximo episodio.